El 22 de abril de 2020 parecía un día normal en Fort Hood, Texas. Dentro de aquella enorme instalación militar, los soldados cumplían con sus tareas habituales. Entre ellos estaba Vanessa Guillén, una joven de 20 años que había ingresado al ejército en 2018 y trabajaba como reparadora de armas. A primera hora de la tarde, Vanessa se encontraba en la zona de las armerías. Nada hacía pensar que sería la última vez que alguien la vería con vida. Pero alrededor de la 1 de la tarde ocurrió algo que, en ese momento, nadie pudo explicar. Vanessa desapareció. No salió de la base por su cuenta. No se llevó sus pertenencias. Su cartera, sus llaves y su identificación militar quedaron dentro de la sala de armas donde había estado trabajando. Y había otro detalle que, con el paso de los días, adquiriría una importancia enorme. Su teléfono también desaparecería. Durante las primeras horas, todavía no había un crimen que investigar. Había una soldado desaparecida. El 23 de abril, el Comando de Investigación Criminal del Ejército fue informado oficialmente de la desaparición. Al día siguiente se emitió una alerta y comenzaron las búsquedas dentro y alrededor de Fort Hood. Vehículos, terrenos y zonas cercanas fueron revisados. La búsqueda se amplió mientras la familia de Vanessa intentaba obtener respuestas. Pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil resultaba explicar cómo una joven podía desaparecer de una instalación militar sin dejar un rastro claro. Y entonces apareció un nombre: Aaron David Robinson. Robinson era otro soldado de Fort Hood y trabajaba en una de las armerías de la base. Según los investigadores, Vanessa había acudido allí el día de su desaparición para realizar una tarea relacionada con números de serie de armas y equipos. Los registros de su teléfono mostrarían después que uno de sus últimos mensajes había sido enviado precisamente a Robinson. Eso no demostraba que hubiera cometido un crimen, pero lo convertía en una de las últimas personas conocidas que habían tenido contacto con Vanessa. El 28 de abril, Robinson fue entrevistado por primera vez. Su explicación fue que, después de terminar su trabajo, había regresado a su casa, donde estaba con su novia, Cecilia Aguilar. En aquel momento, Vanessa seguía desaparecida, y Robinson todavía no era formalmente acusado de haberle hecho daño. La investigación continuó, pero casi 3 semanas después de la desaparición apareció una pista que cambiaría la percepción del caso. El 18 de mayo, 2 testigos fueron entrevistados. Ambos habían observado algo extraño el día en que Vanessa desapareció. Dijeron haber visto a Robinson sacando del arsenal una caja grande y aparentemente pesada. La caja fue llevada hasta un vehículo. Después, Robinson se marchó. Para los investigadores, aquella información tenía un peso diferente. Y ahora 2 personas aseguraban haber visto a Robinson sacar de allí una caja que parecía contener algo pesado. Pero todavía faltaba una conexión. ¿Dónde había terminado aquella caja? ¿Y qué había dentro? Los investigadores comenzaron a revisar más elementos. El 19 de mayo, Robinson aceptó que examinaran su teléfono. Los registros mostraron varias llamadas entre él y Cecilia Aguilar durante la noche del 22 de abril y hasta la madrugada del día siguiente. Aquello llamó la atención porque Robinson había dicho que aquella noche había permanecido con Aguilar. La investigación no podía quedarse solamente con una declaración, había que comprobarla. Y mientras tanto, la familia de Vanessa seguía presionando para que la búsqueda continuara. El caso comenzaba a generar una enorme atención pública. Las protestas crecieron. La familia exigía respuestas. La desaparición de Vanessa ya no era un asunto limitado a Fort Hood. Había llegado a los medios nacionales y, posteriormente, hasta el Congreso. En junio, la recompensa por información que permitirá encontrarla aumentó considerablemente. Pero todavía no había cuerpo. Y sin un cuerpo, la investigación enfrentaba una de las preguntas más difíciles: ¿dónde estaba Vanessa? Entonces los investigadores volvieron a mirar los teléfonos. Esta vez, los datos no apuntaban hacia Fort Hood, apuntaban hacia una zona cercana al río León. El 21 de junio, las autoridades llegaron hasta un área que había aparecido en los registros de ubicación de Robinson y Aguilar. Allí encontraron restos quemados de una caja de transporte, pero no encontraron a Vanessa. La pista parecía prometedora, y al mismo tiempo, parecía no conducir a ninguna parte. Había indicios. Había movimientos extraños, había contradicciones, pero seguía faltando la pieza principal, el cuerpo. La búsqueda llegó a un momento crítico. El 25 de junio fue suspendida temporalmente. Al día siguiente se reanudó, y entonces, 5 días después, todo cambió. 30 de junio de 2020, aproximadamente a la 1 de la tarde, unos trabajadores que se encontraban cerca del río León descubrieron algo. Parecían ser restos humanos. La policía fue avisada. Los investigadores llegaron al lugar, y lo que durante semanas había sido una búsqueda desesperada comenzaba a convertirse en una investigación por homicidio. Pero todavía había una incertidumbre. Los restos aún no habían sido identificados oficialmente. Mientras los investigadores trabajaban en el lugar, Cecilia Aguilar fue entrevistada nuevamente. Y esta vez, su declaración cambió por completo el caso. Aguilar reveló que Robinson le había contado lo ocurrido el 22 de abril. Según su declaración, Vanessa había muerto después de recibir varios golpes en la cabeza con un martillo dentro de la sala de armas de Fort Hood. Después, según la investigación,
Robinson habría utilizado una caja para sacar el cuerpo de la base y trasladarlo hasta una zona cercana al río León. Allí, Aguilar habría ayudado posteriormente a ocultar los restos. La investigación empezaba a reconstruir una secuencia. Vanessa había desaparecido de una sala de armas. Robinson había sido visto sacando una caja aparentemente pesada. Los teléfonos de Robinson y Aguilar habían llevado a los investigadores hacia una zona cercana al río. Y ahora aparecía una declaración que conectaba esos hechos. Pero en ese mismo momento ocurrió otro giro. Aaron Robinson supo que los investigadores habían encontrado restos. Y huyó. Había sido vinculado con la desaparición. Ahora sabía que la búsqueda había llegado hasta el lugar donde, según la investigación, se habían ocultado los restos. Las autoridades comenzaron a buscarlo. La persecución terminó en Cheyenne. Cuando los agentes lograron localizarlo y se aproximaron para detenerlo, Robinson se quitó la vida. Murió antes de poder ser llevado ante un tribunal. Y con él desapareció también la posibilidad de escuchar su versión de los hechos en un juicio. Pero la investigación no terminó, porque todavía estaba Cecilia Aguilar. Y ahora había que determinar cuál había sido exactamente su participación. El 2 de julio, el FBI presentó formalmente una denuncia penal contra ella. Los investigadores sostuvieron que Aguilar había ayudado a Robinson a ocultar los restos de Vanessa. El caso ya no dependía únicamente de las declaraciones iniciales. Había que reconstruir los movimientos de ambos, analizar registros telefónicos, declaraciones y evidencias físicas. Mientras tanto, todavía faltaba una confirmación. Los restos encontrados el 30 de junio eran realmente los de Vanessa Guillén. El 5 de julio llegó la respuesta. Sí, los restos encontrados cerca del río León pertenecían a Vanessa. Habían pasado más de 2 meses desde su desaparición. Ahora la familia tenía una respuesta, pero era una respuesta devastadora. Vanessa no había desaparecido voluntariamente. Había sido asesinada el mismo día en que dejó de ser vista. Y la investigación había logrado reconstruir una parte fundamental de lo ocurrido. El caso, sin embargo, no terminaría con el descubrimiento de los restos, porque mientras esclarecía la muerte de Vanessa, comenzaba otra batalla, la de su familia contra una institución que había permitido que el caso se convirtiera en una pregunta nacional. Semanas antes de la desaparición, Vanessa había contado a su familia que se sentía incómoda y que había experimentado una situación que describió como acoso sexual dentro de Fort Hood. Su familia llegó a relacionar aquellas denuncias con su desaparición, pero los investigadores del ejército no encontraron pruebas que demostraran que Vanessa hubiera sido asesinada o desaparecida como consecuencia de ese supuesto acoso. Esa distinción sería importante, porque una cosa era lo que Vanessa había contado a sus familiares, y otra, lo que podía demostrarse sobre las circunstancias de su muerte. Aún así, el caso provocó una enorme revisión sobre la forma en que el ejército manejaba las denuncias y la seguridad de sus propios soldados. Las protestas frente a Fort Hood crecieron. La familia de Vanessa recibió apoyo de organizaciones civiles. La presión llegó al Congreso y a la Casa Blanca. La desaparición de una joven soldado había puesto bajo el foco una serie de problemas que iban mucho más allá de un único expediente criminal. Pero todavía quedaba una última parte de la historia: la justicia. Cecilia Aguilar enfrentó cargos federales relacionados con su participación en el encubrimiento del crimen. Finalmente, se declaró culpable y en 2023 fue condenada a 30 años de prisión. Aaron Robinson nunca tuvo un juicio. Murió antes de responder ante un tribunal. Por eso, el caso terminó teniendo una particularidad difícil de ignorar. Una de las personas señaladas como responsable murió antes de que pudiera ser juzgada. La otra terminó condenada. Y la víctima, después de semanas de incertidumbre, pudo finalmente ser identificada y entregada a su familia. Pero la historia de Vanessa Guillén no terminó en una sala de audiencias, porque para su familia había una pregunta que había estado presente desde el primer día. ¿Cómo pudo desaparecer una joven dentro de una base militar? Fort Hood era una instalación enorme. Había personal militar, policía, registros y procedimientos. Y aún así, Vanessa desapareció. La investigación posterior obligó a revisar el funcionamiento de la base y sus mecanismos de denuncia y protección. El caso terminó convirtiéndose en uno de los episodios más conocidos relacionados con la seguridad y el trato a las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses.